Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así dice este versículo: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Sobre este versículo he tenido que compartir con varios hermanos. Esto es más que todo para quién. Este versículo es para justos. Este versículo no es para impíos. Para justos, para las personas que ya han sido libres del pecado. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El mundo, ¿cómo es feliz? El mundo es feliz en esa lista de cosas que aparece ahí. Disipaciones, embriagueces, en ese tipo de cosas, lascivias y muchas cosas similares. Sobre todo nombro esto de embriagueces. ¿Por qué? Cuando el ser humano consume alguna sustancia, ya sea cigarrillo, licor o incluso mate o café, cafecito, son sustancias que alteran el organismo para hacer más productiva a una persona o para hacerla sentir alegre, jovial, para que la persona se exprese irreverentemente, para que la persona haga cosas que no haría si no tuviera esas sustancias. Pero cuando las personas consumen esas sustancias, se genera un efecto natural, biológico, contrario. Por ejemplo, las personas que fuman, en el momento que fuman se relajan, ¿no? Se relajan como no importan los problemas. Pero después viene la consecuencia. Todo tiene una consecuencia. El estado natural del ser humano no es para estar alterado por medio de esos elementos químicos. Pero cuando el ser humano altera su estado normal por medio de esos elementos químicos, viene después lo contrario. En el caso del cigarrillo, la persona que se relaja con el cigarrillo, después esa persona queda en un estado de euforia, un estado incontrolable, nerviosismo. Eso es la consecuencia natural, porque el organismo naturalmente debería estar para meditar. ¿Dios para qué nos hizo? ¿Para qué está hecho un guante? Un guante está hecho con la forma de los dedos, para ponerse en la mano. Un guante no está hecho para llenarlo de tornillos, de tuercas, para usarlo como un depósito de otras cosas. Asimismo, ¿para qué Dios hizo al hombre? Para tener comunión con Él, para estar juntos. Por eso la promesa que se nos dio en Isaías capítulo 7, versículo 14, ¿cuál es la señal? Una virgen concebirá. Y llamará, ¿cómo se llamará el nombre del hijo que la virgen concibió? Emanuel. ¿Y qué es Emanuel? Dios con nosotros. Dios nos hizo para estar en comunión con Él. Pero lamentablemente Satanás destruyó todo, la relación del hombre con Dios. ¿Cómo lo hace vivir? Lo hace vivir para esta carne, para este mundo. Al ser humano vivir para este mundo, ¿qué es lo que no puede hacer? La voluntad de Dios. ¿Qué dice el versículo siguiente? Leamos el versículo siguiente. Dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Así dice. ¿Qué dice el versículo 2? El anterior. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Qué es vivir en la voluntad de Dios? Mirando a Él. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. La comunión con Dios. ¿Cómo hace una persona para no ser arrastrada por todo este tipo de cosas? De embriagueces, de idolatrías. Idolatría. El ser humano, cuando está en un estado así eufórico, esa persona pierde todo respeto a la autoridad. Dios ha dejado la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan? En el caso de los reyes, de los magos, en la Biblia se habla de unos magos en Mateo capítulo 2. Esos magos vinieron de Oriente, venían a adorar al Hijo
de Dios. Venían a adorar al unigénito. Vamos a leer Mateo capítulo 2, vamos a mirar. ¿Qué pasó ahí? En Mateo capítulo 2 vemos, ellos cometieron un error. Aunque ellos venían a adorar, pero ellos hablaron con el hombre, con el ser humano en sus embriagueces, el ser humano ensimismado, metido en sí mismo, exaltándose a sí mismo. ¿Qué dice en el capítulo 2? Dice el capítulo 2: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué el rey Herodes se turbó? Porque él tenía una posición de rey. Teniendo esa posición de rey, y toda Jerusalén también, ¿cómo estaban viviendo? Con el mismo corazón de Herodes, como reyes. ¿Querían al rey de los judíos? ¿A quién vinieron a adorar los magos? Dice, vinieron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quién había nacido? El rey de los judíos. Pero Jerusalén, curiosamente, en vez de estar feliz, no estaban esperando al rey de los judíos. No, cada quien como vivía. Así como leímos ahorita en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, cada quien vivía en las cosas de este mundo, para la carne, o como dice el versículo 2, baste ya el tiempo pasado. El versículo 2, para andar en las cosas de la carne. Pero en esta época, ¿cómo el ser humano vive? Igual. Esa es la naturaleza del ser humano, quiere vivir para la carne. Cuando digo la naturaleza caída, por Adán. Pero Dios nos creó de esa manera, Dios no nos creó de esa manera. ¿Por qué dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles? Lo que agrada a los gentiles, lo que agrada a las personas que no han podido recibir la misericordia, que no han podido recibir la salvación. Las personas que todavía viven conforme a sus pensamientos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho eso. Las personas que viven de esa manera, ¿por qué están viviendo de esa manera? No tienen ninguna otra esperanza. Lucas 16 del 19 en adelante, tú tuviste tus bienes en tu vida. ¿Qué se le dijo al que estaba en el infierno? ¿Dónde tienen los bienes las personas que están en el infierno? Tuvieron sus bienes en esta vida. Aquí es donde tuvieron sus bienes. ¿Qué tienen en el reino de los cielos? Allá tienen consolación. No tienen nada que ver con el reino de los cielos. Por eso cuando una persona ha tenido sus bienes en su vida, esta vida, el que halle su vida, la perderá. El tiempo que estamos en este cuerpo no es para encontrar nuestro camino, nuestro propio camino. Para eso no se nos dio el tiempo en este cuerpo. El tiempo que se nos dio en este cuerpo es para hallar la vida eterna, para salir del camino natural, de todo transcurso del ser humano e ir a la vida eterna. El ser humano sabe, el ser humano no sabe. Y el que sabe, el justo, ¿cómo vive? ¿Para su carne? ¿Para sí mismo? Ahora, no estamos hablando de esfuerzo, de ahora propóngase hacer, no. ¿Qué hicieron por qué leímos hoy? Ahorita en este momento, ¿por qué leímos lo de los magos de Oriente? Ellos, cuando llegaron a Jerusalén, ellos a quién tenían que preguntar. De noche, ellos eran guiados por la estrella. Ellos lo dijeron acá, ¿no? Vimos la estrella. ¿La estrella se ve de día? La estrella se ve de noche. De noche ellos eran guiados por la estrella. De día, ¿por quién iban a ser guiados? Si no veían la estrella, ¿cuál era la guía que ellos tenían que usar? Tenían que preguntarle a las personas que conocían de Dios. Tenían que ir con los escribas, con los intérpretes de la ley. Con ellos tenían que ir a hacerles preguntas. Pero ellos vieron un palacio. Entonces fueron al palacio, como el que van a ser es el rey de los judíos, por lógica apelaron a su lógica. Por lógica, ¿dónde nace un rey? Pues en un palacio. Y fueron al palacio, pero en el palacio ¿quién estaba? Herodes. Ellos tenían que guiarse, era por la estrella, tenían que guiarse por la guía. Existe la iglesia, existe la palabra de Dios. Tengo tengo grabado un audio del pastor Juan, cuando él nos dijo, existen esas dos guías. Está la palabra de Dios de noche, está la guía de la iglesia de día. Tenemos esas dos formas de guiarnos, o por la palabra de Dios o por la guía. Y están las dos. En el momento que no podemos ser guiados por la palabra de Dios, tenemos la iglesia. En la iglesia, ¿qué tenemos? Comunión. Uno puede salir solo, uno puede estar solo. La Biblia dice,
Ay del solo. Por eso nos dejó la iglesia. La comunión es importante. La guía por la palabra es importante. Cuando hermanos se acercan a mí manifestándome los problemas en los que se están involucrando o cómo la carne los está arrastrando, tienen una peculiaridad. No tienen comunión con la palabra de Dios. No tienen comunión con la palabra, no tienen guía de la palabra. Bueno, les digo, ¿y dónde estás tú? ¿En qué ciudad estás? No en tal ciudad. ¿No hay iglesia? Sí, sí hay iglesia. La que queda más cerca queda a una hora. ¿A una hora? ¿Te parece lejos? Ay, es que hay justificaciones. ¿Tienes guía? ¿Te puedes guiar? ¿Tienes la iglesia? ¿Dios para qué dejó la iglesia? Por tu alma. Recibiste la salvación, necesitas la comunión, necesitas la iglesia, necesitas la comunión de la palabra de Dios. Hace poco, el pastor Juan dijo desde el púlpito que él quiere que los seminaristas aprendan a guiarse directamente por Dios, por la palabra de Dios. El pastor no siempre va a poder estar y no siempre va a poder estar el mismo siervo. A veces va a estar un siervo, a veces va a estar otro, pero ¿cómo debemos aprender a guiarnos? Por la palabra. Debemos aprender a guiarnos por la voz de Dios. El que no se guía por la voz de Dios, ¿qué resulta haciéndose? Seguidor de hombres. Resulta únicamente mirando, ay, ¿será que voy al baño? Sí, en ese sentido, no es preguntar todo. Debemos aprender a preguntar a Dios directamente. Sí, tenemos la iglesia. Cuando nos guiamos por la estrella, la palabra de Dios. Cuando nos guiamos de día, por el siervo, por alguien que puede ver. No solo me refiero, cuando digo la iglesia, me refiero también a hermanos. Un hermano puede ver cosas que tú no alcanzas a ver. Cuando tú tienes la comunión, un hermano que te está escuchando puede ver, Satanás te está engañando. Para eso está la iglesia. Para eso está la comunión. Para eso estamos todos los que hemos recibido la salvación. Para eso estamos. Cuando tenemos comunión, salimos de las tinieblas. No podemos ser arrastrados por Satanás. Primera de Pedro, capítulo 4, consideramos el día de hoy, versículo 3. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 8? Velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y él a quién va a devorar? Ay del solo, el que está solo, el que se guía por su pensamiento, el que vive por las cosas de este mundo, todavía en embriagueces, en ese tipo de cosas. Medita sobre lo que hemos considerado el día de hoy. ¿Cómo has estado viviendo? Hablo para los justos, no estoy hablando para los impíos. Para los impíos tenemos mucho material donde explicamos cómo pasar de las tinieblas a la luz, pero en este caso, para los justos, ¿cómo has estado llevando tu vida? ¿Has estado recibiendo la guía de la palabra de la iglesia? ¿Estás en comunión con los hermanos? Medita sobre eso. En la Biblia dice, ay del sol. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Satanás necesita algo. Satanás necesita que estemos solos. Las personas que se quitan la vida normalmente tienen una característica, están solos. Las personas que se desesperan o que resultan viviendo para este mundo, aún siendo salvos, viviendo para las cosas de este mundo, para la carne, tienen una característica, están solos. No tienen comunión con la palabra, no tienen comunión con la iglesia. Ten misericordia, Padre, de los hermanos, para que no miren hombres, no miren estatus, no miren posiciones sociales, pero sí miren a ti en los otros hermanos, sí miren a Cristo dentro de aquel que ha sido ministro competente de un nuevo pacto. Y bíblicamente, ¿quién es ministro competente de un nuevo pacto? Todo aquel que ha recibido la salvación es ministro competente de un nuevo pacto. Satanás quiere opacar, Satanás quiere destruir eso que Dios ha hecho en nosotros, esa capacidad que nos ha dado de transmitir vida. El que cree, el que ha recibido la salvación, se convierte en un transmisor de vida. Dentro de su interior corren ríos de agua viva. Por eso Satanás quiere que nosotros no anunciemos el Evangelio y busca todos los medios, busca técnicas humanas, busca amor a los hombres mismos, a su carne, a su posición, a ser elogiados por los hombres, a muchas cosas que son del corazón de Satanás, contrarias para destruir la obra de Cristo. Lo único que tenemos que establecer los justos es a Cristo en el corazón de todo el mundo, de todas las personas, porque ya se acerca el fin.
y es necesario que este evangelio sea anunciado hasta lo último de la tierra. Pero Satanás tiene sus estrategias. Permite, Padre, que los hermanos que han estado siendo arrastrados por sus pensamientos, los hermanos que no tienen diaria comunión con la palabra, los hermanos que no tienen diaria comunión con la iglesia, permítele, Señor, la guía, permíteles el corazón de ser guiados. Haz lo que sea en sus vidas para que se den cuenta que es necesaria la guía de la palabra, la guía de la iglesia. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Era necesario hablar este tema a nivel general con los hermanos porque Satanás, él es astuto y ha estado haciendo estragos en aquellos que confían en sí mismos, en aquellos que todavía quieren vivir para las embriagueces, para las disoluciones de este mundo. Quien quiere vivir así, aún recibiendo la salvación, Satanás sutilmente va ejerciendo un trabajo dentro de esa persona. Pero quien vive para la palabra de Dios, para el Evangelio, está cumpliendo la función para la cual nos dio la salvación, para anunciar el Evangelio. No para menospreciar o no para usar la palabra como una excusa, así como los impíos que usan la palabra como excusa para sus propias vidas. Nos vemos dentro de poco. Dentro de pocas horas estamos aquí nuevamente compartiendo. Muy probablemente hoy tengamos a la hermana Graciela. Entonces, las hermanas tienen su representante acá. Hoy, dentro de unas 14 horas, a partir de ese momento, dentro de 14 horas, va a estar acá, Dios mediante, ¿no? La hermana Graciela. Nos vemos. Chao.